Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era. Comenzamos. Hola amigos y amigas, buenas tardes, buenas noches. Hoy es miércoles 2 de diciembre. Bienvenidos a su programa consentido Energía Tabasco. Y hoy tenemos un programa de lujo. Bueno, ¿cuándo no? La verdad, pero es que las invitadas que tenemos hoy es algo maravilloso. Yo estoy muy contento de que siempre nos acompañen mujeres, pero la calidad de mujeres que nos acompañan hoy, wow, ahora sí nos volamos la barda. Gracias a la producción que pudo conseguir a estas dos grandes actores del sector, a las cuales me voy a permitir presentar. Nos acompaña la maestra Rosanetti Barrios Beltrán. Ella es maestra en finanzas, en regulación económica, consejera del IPADE. Inició sus pininos en el sector bursátil allá por el año 2000, o sea que apenitas, ¿no? Tal vez un poquito antes. Él entró a la Comisión Reguladora de Energía, estuvo ahí hasta el 2013. De 2013 a 2018 colaboró en la Secretaría de Energía, en la Dirección General de Transmisión Eléctrica y después como jefa de unidad de políticas de transformación industrial. Fue en esos tiempos en los que tuve el honor de conocerla y actualmente es analista independiente del sector y sobre todo fundadora de Vox Experta, que es el proyecto de visibilización de las mujeres y en el cual Energía Tabasco colabora para que las mujeres sean escuchadas. Rosanetti, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por acompañar, por invitarnos. Y bueno, nada más aclarar que yo empecé en el sector bursátil en 1985. Me gustaría tener menos edad, pero tengo los que tengo. Ok. Muchas gracias. Bueno. Y nos acompaña asimismo Casiopea Ramírez Melgar. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Geopolítica y tiene una especialización en regulación de utilities. Ya le vamos a preguntar qué significa eso. Ha sido parte del Consejo de la Comisión Reguladora de Energía entre 2015 y 2018. Desde 2014 es miembro del Consejo de Asolmex y es consejera fundadora de Vox Experta. Asimismo, es miembro del Consejo del Centro de Energía, Participación e Inclusión del Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica en México, el famoso EPI, a quien, si recuerdan amigos, ya tuvimos por aquí hace algunas semanas. Casiopea, muchísimas gracias por tu participación, bienvenida. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto. Bueno, pues para no más preámbulos, vámonos a lo que venimos. Hoy estamos cumpliendo 2 años del nuevo gobierno y este programa habla de 4 ejes en el sector de energía, que es hidrocarburos y gas, electricidad, renovables y medio ambiente. Pero yo creo que los dos centrales, los dos pilares importantes del sector energético es la electricidad y hidrocarburos y gas. Así es que vamos a preguntarle, Rosanetti, ¿en dónde estábamos el 1 de diciembre, más bien, de 2018 en el sector hidrocarburos y gas? Claro, muchas gracias. Mira, estábamos en un punto en donde se podría decir que ya había terminado la implementación de un nuevo modelo. Un nuevo modelo que tenía o que tiene, porque está contemplado en la Constitución, ahí está vigente y está vigente en las leyes y el marco regulatorio, que tiene como, digamos, columna vertebral la posibilidad de que el sector privado participe en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la exploración y producción hasta la venta al público, vamos a decir, en las estaciones de gasolina. Okay. Esto fue una consecuencia
el cambio en el modelo energético, yo les diría, bueno, en general en el mundo había ocurrido por ahí de finales de los 80s. Con la caída del muro de Berlín se hizo evidente que el modelo estatista era totalmente ineficiente y cuando cae el muro, repito, pues salta a la vista de todo el planeta las necesidades de desarrollo de infraestructura bajo reglas distintas, bajo reglas en donde esa infraestructura se construyera de forma tal que beneficiara al usuario final, que este usuario final tuviera siempre servicios de energía de la mejor calidad y con los mejores precios. Y era una realidad entonces que el Estado había resultado un pésimo administrador y se modifica, insisto, estas reglas del juego de manera generalizada. El modelo inglés se reproduce en una muy buena parte del planeta, pero México no pudo entrar en esa apertura, quiero decir, en el sector energético. Sí entró en todo lo demás. Se firma el Tratado de Libre Comercio. Digamos, el proceso de globalización, de apertura y de desregulación también incluyó a México, pero dejó fuera la energía. Entonces, al quedar fuera la energía, nos seguimos con la inercia. Es una cosa muy curiosa, ¿sabes? Es como meter a una cápsula esto que pasó en energía y todo lo demás seguía corriendo. Se hicieron algunos ajustes, se abrió un poquito la industria del gas natural, el gas LP también se abrió, o sea, hubo formas de participación, yo diría indirecta, porque siempre se requirió de contratos firmados por empresas del Estado. O sea, siempre se requirió la participación del sector privado, sí, para desarrollar para el desarrollo, ¿no? Así es. Sin embargo, 20 años después, la reforma fuerte ocurrió en 1995, de lo que era entonces el 27 de la ley reglamentaria, quedó claro que había sido insuficiente otra vez. O sea, sí se desarrollaron sobre todo algunos gasoductos, pero fue insuficiente, no hubo posibilidad de traer competencia. La misma CFE sufría las consecuencias del monopolio en el gas y en la venta del combustóleo y en la venta del diésel del propio CESCO, quiero decir, de parte de Pemex. Entonces, después de que el mundo ya llevaba desde finales de los 80 el proceso de apertura, había pasado por diferentes ajustes, y que México pudo abrir también su economía y llegamos finalmente a un momento en donde las condiciones ya eran totalmente insostenibles. La infraestructura energética terminó como era de esperarse, como ocurrió, insisto, detrás del muro y en muchos otros lados donde incluso fuera del otro lado del muro. Vieja, sin tecnología, construida no necesariamente donde hacía falta, sino donde políticamente se consideró adecuado. Y México empezó a enfrentar el costo relevante de una energía cara e insuficiente. Por lo tanto, lo único que hacía falta ya después de esos 20 años de aprendizaje de una apertura parcial, pues era abrir y aprender de los otros modelos que en el mundo habían abierto 20 y tantos años antes. Y creo yo que esto se recogió muy bien, se hace entonces, se establece, y esto es algo que quiero ser absolutamente enfática. La Constitución reformada respetó íntegramente la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo. Sí, me queda claro. Los hidrocarburos en el subsuelo no son de nadie más que de los mexicanos, y esto quiere decir que no es de Pemex, y quiero ser muy enfática en eso. El petróleo no le pertenece a Pemex. Lo que hace la reforma en materia de contratos petroleros, en materia petrolera, es establecer las reglas claras y decir, a ver, Pemex, tú eres un jugador más. Exacto. Que está obligado a darle al país la renta más alta por explorar y por extraer el petróleo. Y si no puedes tú, lo va a hacer alguien más, pero lo que queremos es que México
tenga los beneficios de ese petróleo. Y entonces, ¿qué se hace? Se determina la figura conocida como asignación. ¿Qué es la asignación? Es la graciosa concesión que hace el gobierno a Pemex para que pueda explorar y explotar petróleo. Es una graciosa concesión. No es el derecho de Pemex. Pemex no tiene por qué sacar petróleo y no pagarnos a los mexicanos los beneficios de eso. Pemex no tiene por qué apartar todo el petróleo, todos los campos petroleros si no puede con ellos, porque el dinero que está allá abajo enterrado no le pertenece. A eso vamos a llegar, a eso vamos a llegar. Ok, entonces eso es lo que estábamos, ahí estábamos. Ok, ahí estábamos. En materia petrolera. Ya con el sector abierto para la participación, inclusive ya estaba la participación de 73 empresas en 111 contratos listas a participar. Perfecto, ese es el sector petróleo. Casiopea, ¿dónde estábamos en el sector eléctrico? El sector eléctrico siguió una ruta muy parecida a lo que acaba de describir Rosanetti, particularmente porque en los 90s, no sé si se acuerdan de aquellos apagones o que de manera formal conocemos como la administración de demanda, que empezábamos a ver que no había suficiente capacidad de generación para atender toda la demanda del país. Y a partir de eso se genera una figura que son los productores independientes de energía, con una reforma de la ley del servicio público, que hacía referencia también Rosanetti en su intervención, en donde se habilitan ciertas figuras para participación privada. Entonces, la participación privada viene ya desde los 90s, no es una figura nueva. ¿Cuál es la diferencia con lo que tenemos a partir de la reforma energética? Que esas figuras de participación eran altamente reguladas. Primero, la figura que les estaba comentando de los productores independientes de energía, o que como lo conocemos en el sector, los famosos IPPs, son plantas, principalmente plantas de ciclos combinados, que CFE decía, yo necesito una planta de tal capacidad en tal lugar, yo te voy a dar el gas, a veces también te daba los estudios, te daba el sitio, y decía, ¿quién me la hace más barato? Entonces era una maquila de megavatios hora. Y el que lo diera más barato era el que se asignaba la capacidad o el contrato, ¿no? Eran contratos de 25 años, pero tenían una particularidad. Derivado de esta necesidad de tener esa capacidad disponible en el sector, se configuran a través de un pago por estar disponibles cuando te necesite. Entonces, si tú vas a instalar 100 megas, tú vas a pagar por tener siempre esos 100 megas disponibles. Y luego tienes un pago por energía. Esta característica es muy relevante porque de hecho es una figura muy utilizada en el sector. Y bueno, esos IPPs han seguido operando durante todos estos años y tienen una alta participación en satisfacer la demanda, casi el 35% de la generación actual a gas. Luego tenemos la figura famosa del autoabasto, que ha sido muy polémica en los últimos meses porque se hicieron cambios al mismo, pero fue la manera en que los privados lograron encontrar una figura para poder satisfacer su propia demanda a precios más competitivos que CFE. Y la idea era que estuvieran de carga, pero también estaban distribuidos por todo el país. Y luego había una pequeña figura de pequeños productores que le vendían toda su producción a CFE, pero eran plantas muy pequeñitas de 30 megas. ¿Por qué menciono esto? Porque esto fue las figuras que permitieron al sector eléctrico seguir creciendo cuando CFE no tenía capacidad de inversión suficiente para atender la demanda. Cuando viene la apertura o esta nueva reforma energética, hay cambios estructurales muy, muy importantes, pero basados en mejores prácticas del manejo del sector eléctrico. El primero, y que es fundamental para cualquier evaluación, es tener un regulador independiente. Claro. ¿Por qué? Porque necesitas a alguien que vea por el cumplimiento de las reglas, que sea el árbitro en caso de controversia, ¿no? Porque si algo sale mal, ¿con quién vas a ir? Tienes que ir con alguien independiente. ¿A quién le pido, no? Que sancione o no, claro. Y también alguien que continúe regulando el sector. Porque a pesar de que tenemos una apertura en el sector, sigue siendo un mercado muy regulado. Hay muchísimas reglas que cumplir para todos los participantes y alguien tiene que velar porque se cumplan. Entonces, ese es el primer pilar, digamos, esa independencia del regulador, que es la Comisión Reguladora de Energía. El siguiente es un operador independiente del mercado, porque se crea un mercado spot, antes no lo teníamos. Y esto es muy relevante porque te permite tener una señal de precio de la energía en megavatios hora
Y también permite que todos los excedentes o faltantes se puedan gestionar a través de este mercado spot. Y para eso, para que todo funcione bien, pues obviamente necesitas un operador independiente, que en este caso fue el SENACE. El SENACE también hace la figura de operador independiente del sistema, porque ese es el otro gran pilar. Necesitas a alguien que te garantice el acceso a las redes de transmisión y distribución, porque ese es el medio mediante el cual haces llegar tu producto a los usuarios finales. Entonces, no sirve de nada tener un mercado abierto a la competencia, a que haya diferentes generadores participando, si no les vas a permitir acceder al mercado, ¿no? Que es mediante estas redes de transmisión y distribución. Claro. Entonces, esos son los tres pilares relevantes. La apertura concretamente se hace para permitir la participación privada en generación y en comercialización. ¿Esto qué quiere decir? Que CFE no solamente va a ser el único que genere y CFE tampoco va a ser el único que comercialice. Y esto redunda en beneficio del consumidor. Ese era el fin último, digamos, de la reforma energética en la parte de electricidad, pero también en hidrocarburos. Que el consumidor tuviera más oportunidades de compra, de adquisición de sus diferentes productos y que todos los proveedores se pelearan por él, en lugar de que él estuviera peleando para que le dieran un mejor servicio. ¿Vale? Okay. Entonces, ¿dónde estábamos específicamente en el 2018? Yo diría que en un proceso de consolidación, porque el proceso de apertura fue, no diría de apertura, pero de definición del nuevo marco fue muy rápido. 2015 apenas tenemos como la estructura general, luego tenemos la implementación de 3 procesos muy emblemáticos de la reforma energética en el sector eléctrico, que son las subastas de largo plazo, donde se contrataron muchos megavatios de nuevas plantas de energías renovables y estábamos todavía pendientes de emitir nuevas reglas que terminaran de definir los detalles de operación de diferentes elementos del mercado. Por ejemplo, cómo podía realmente recoger la participación de energía renovable el mercado sin tener impactos negativos. Cómo se podía fomentar una mayor inversión en transmisión, porque ya la misma reforma, a pesar de que reservó esos derechos de participación a CFE para la transmisión y distribución, sí reconocía que ante la falta de ejecución de esas inversiones por parte de CFE, podía haber participación privada, ya sea en conjunto con CFE o hacer redes privadas. Entonces, ese pequeño elemento que parecía una nimiedad quedó pendiente. No, para mí es el elemento más importante. Porque sin lugar a dudas, de nada sirve producir, fabricar, construir, o le llames como le llames, si no se lo puedes llevar al consumidor, ¿no? Exacto. Entonces, ahí estábamos, ¿no? Terminando de implementar, viendo que todo funcionara, porque además ninguna regulación es perfecta, siempre va a requerir adecuarse principalmente a las necesidades del sector. Tiene que hacerse esas adecuaciones escuchando a sus regulados, porque no sirve de nada escribir algo que a la implementación no le funciona a nadie o a los que quieres incentivar a participar. Y la otra también, adecuarse a los cambios tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, ahora oímos en el sector eléctrico hablar de almacenamiento, no tenemos una regulación específica para almacenamiento. Entonces, todavía teníamos que pasar por una fase de ajuste, digamos, de afinar todo lo que habíamos escrito y de terminar de escribir algunos pendientes que quedaron. Y hay otro tema bien importante. ¿Dónde estábamos? Estábamos terminando un periodo transitorio de las tarifas reguladas, que son las tarifas que nosotros pagamos en nuestra casa por el servicio de electricidad o por el recibo de la luz, y por las tarifas reguladas de transmisión y distribución. Este periodo transitorio terminaba en 2018 y entonces le quedaba este gran regalo de pendiente a la nueva administración de definir cómo esas tarifas reguladas iban a incentivar una mayor eficiencia tanto en proveer el servicio de suministro eléctrico, o sea, darnos la luz a cada uno de nosotros, los mexicanos, y cómo incentivar el uso eficiente de las redes de transmisión y su expansión. Entonces, ahí corto, y esa era la fotografía de donde perfectamente. Estábamos. Muy bien, amigos, ya tenemos muy claro en dónde estábamos hace 2 años exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar veremos qué han pasado en estos 2 años para ver si es que ha habido avances o ha habido retrocesos. No se vayan, esto es Energía Tabasco y está bueno el programa. Gracias. Directorio de la Industria Energética Mexicana te ofrece la mejor opción en la búsqueda de empresas, productos o servicios de acorde a tus necesidades. Da clic en nuestra página directoriopemes.com, donde encontrarás todos los proveedores, compradores y operadores en un mismo sitio.
Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos platicando con Rosanetti Barrios Beltrán y Casiopea Ramírez Melgar, ambas expertas en el sector energético, en este programa que hemos llamado Avances o Retrocesos a 2 años del nuevo gobierno. Rosanetti, en el sector hidrocarburos ya dijimos dónde estábamos parados. ¿Cuál era la tarea que debería de haber seguido la Secretaría de Energía muy en específico, junto con los reguladores? Yo tengo muy claro que los grandes actores que acompañaron la parte de hidrocarburos, ¿no? Digamos, es la CNH, obviamente, Senagas, por la parte del gas, ¿no? Y la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, en la parte que le toca hacia combustibles y hacia permisos y todo esto, ¿no? De explotación, junto con la CEA. Entonces, ¿cuál era el camino que se suponía deberíamos de haber seguido? Claro, con mucho gusto. Mira, lo que te puedo comentar es que lo que se trató de diseñar fue un engranaje que tenía que haber seguido operando justamente bajo el paraguas de las instituciones que tú acabas de mencionar. Se tendrían que haber continuado con todas las rondas petroleras. Nunca se llegó, por ejemplo, al tema de no convencionales, no fuimos capaces ni siquiera de explorarnos como país en ese sentido, tomando en cuenta que nuestro vecino del norte pues lo está haciendo de una manera muy exitosa y que somos dependientes de manera fundamental en gas natural, en realidad de todo, esto importamos todo. Pero bueno, y lo que tenía que haber sucedido, como insisto, es continuar con las rondas y el otorgamiento de todos los permisos que quedaron bajo el paraguas de la CRE, que eran todas las demás actividades, vamos a decir todo, transporte, distribución, almacenamiento, comercialización, etcétera, tanto de gas LP como de gasolina, de diésel y de gas natural. Con la idea, como lo explicaba, me parece muy bien Casiopea, de que las diferentes oferentes se pelearan por nuestra atención. Y eso, esa lógica de aquí hay un listado publicado en Diario Oficial de qué es lo que se tiene que cumplir para que tú te lleves tu permiso para hacer cualquier actividad regulada y esté sujeto a supervisión, a normas de calidad, etcétera. Eso, bueno, y una condición, una regulación asimétrica para el jugador dominante, llamado Pemex. Aquí en la ley de hidrocarburos calificó así, lo calificó como dominante y eso implicó que se tuviera que hacer una regulación especial. ¿Por qué una regulación especial? Porque el modelo es ese, es el de competencia. Tú no puedes competir con un gorila si eres pequeñito, entonces necesitas que haya un regulador que te contenga al gorila mientras tú entras. ¿Cuál es la idea? Otra vez, si tú eres el monopolio y tienes el 100% del mercado de algo y llega un cambio de modelo que dice, no, ahora es competencia, es natural que pierdas participación del mercado. Eso es lo esperado. Sin embargo, lo que ocurrió en otros países, y jamás se habla de eso, es que ese monopolio al que se le obligó a competir terminó siendo muchísimo más eficiente. Lo voy a poner en estos términos. Terminó ganando más dinero que cuando no era monopolio, terminó con tecnología de punta, terminó con socios tecnólogos, terminó colocado en bolsa, terminó ofreciendo riqueza a el país. Estas son las ventajas que tendríamos que haber visto si se hubieran mantenido esas reglas. Ok. Ahora, Casiopea, ¿qué debería de haber continuado en el sector eléctrico? ¿No? Y ahí vamos a incluir ya el tema de las renovables, obviamente, porque esas fueron, las 3 subastas fueron para generar energía renovable, o sea, la electricidad tenía que venir de energías renovables porque ya se habían firmado los acuerdos internacionales para que así fuese, ¿no? ¿Qué debió de haber seguido?
Lo primero que debió de haber pasado es que la Secretaría de Energía vigilara que los planes de inversión en transmisión y distribución se ejecutaran. Y que si no se ejecutaban... Pero esos planes de transmisión y distribución eran de la CFE, 100%. Sí, pero eso es parte del mandato de la CENER. Okay, la CENER tiene que vigilar que todas esas líneas de transmisión se ejecuten. Y si no se ejecutan, hacer un proceso similar a lo que hicieron con Oaxaca y Baja California, que al final se canceló, en donde permite una asociación con privados para tener el financiamiento necesario para que esas obras se ejecuten. Okay. Esa es la primera, porque como ya platicábamos en el primer segmento, si no tienes transmisión, no importa dónde pongas las plantas, no sirven para nada, no llegan al usuario final. El segundo punto, se debió de continuar con las subastas, no solo las subastas de largo plazo, sino las de mediano plazo, porque este mecanismo es el que permitía que CFE, la parte que nos da el suministro a nosotros en casa o a los diferentes usuarios, pudiera ir sustituyendo todos esos contratos caros, todos esos contratos con plantas ineficientes, para que contratara nuevos productos con plantas más baratas, más eficientes y más limpias sobre todo. Para que nuestros amigos puedan comprender esta parte, es las plantas generadoras nuevas, que muchas de ellas iban a estar con energías renovables, muchas no también, porque había que construir plantas que tuvieran ciclos combinados para el uso de gas y todo esto, iban a sustituir a las plantas estas que creo que la última se construyó cuando ninguno de nosotros había nacido, ¿verdad? Más o menos. Exactamente. Entonces, para que vayamos entrando en contexto y nuestros amigos entiendan. Venga. Y este punto es bien importante, Luis, porque lo que se hizo fue asignar contratos entre las partes de generación de CFE con la parte que compra, la comercialización, que es CFE suministro básico, con unas vigencias limitadas, digamos, para justo permitir que esos volúmenes que vencían de contratos se fueran sustituyendo con plantas más eficientes y más limpias, o sea, con plantas solares, con eólicos o con nuevos ciclos combinados que son mucho más eficientes que una carboeléctrica o que una planta a combustóleo. Entonces, esa era la idea, pero ¿cuál era el objetivo de esto? Que el precio total, o sea, cuánto le costaba a CFE tanto generar como consumir, o sea, comprar esa energía, fuera cada vez más bajo. Porque además estos procesos se asignaban mediante competencia, es decir, nuevamente, todos que se peleen por ese contrato me ofrezcan el mejor precio y entonces yo decido cuáles son los productos que más me convienen y con quién celebrar ese contrato, pero todo mediante un ambiente completamente abierto, transparencia, procesos competitivos con mejores prácticas internacionales. Y esto lo que iba a redundar es que la tarifa iba a bajar, pero iba a bajar en términos reales, es decir, no es que se iba a incrementar el subsidio para que siguiéramos pagando menos en casa, no. Sí, claro. El costo real de suministro iba a ser menor porque esos contratos cada vez iban a tener un menor precio. Esos son los dos principales elementos que debimos de continuar, que debimos de implementar. Y hay un tercero que no es menor, que es dar cumplimiento a las obligaciones de energías limpias porque tenemos compromisos de que nuestra matriz sea cada vez más limpia, es decir, que tengamos más participación de plantas solares, eólicas, geotérmicas, hidro, al 2024 y también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico particularmente. Y esos dos puntos son acciones que no se les ha dado seguimiento, que no estamos haciendo nada para llevarlas a cabo. Ahí vamos a ir, pero eso es lo que se debió de haber hecho. Tanto en el sector hidrocarburos o fósiles, digamos, ¿no? Gasolinas, gas, etcétera, como en el sector eléctrico, ¿verdad? Ahora, vamos a otra pequeña pausa. No se vayan porque ahora viene la gran pregunta. Esto es Energía Tabasco. Gracias. Gas Oil Integrated Services. Ofrecemos soluciones integrales para la industria petrolera, contribuyendo a la incorporación de hidrocarburos. Nos respaldan más de 70 estudios especializados y operaciones en los principales campos petroleros del país. Contamos con la capacidad técnica y tecnológica para desarrollar proyectos en toda la cadena de valor del sector energético. Asignación de personal operativo, seguimiento operacional durante la perforación, suministro de materiales y equipos especializados, caracterización de yacimientos durante la perforación con tecnología de alto nivel a través de espectrometría y geoquímica del yacimiento. Podemos identificar las zonas de hidrocarburos en solo 48 horas.
Somos una empresa mexicana del sureste y tenemos la experiencia. Gas Oil, Integrated Services. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Y ahora la pregunta es, Casiopea, compártenos 5 o 3 o 7, si tú consideras, ¿no? De aquellas decisiones que el actual gobierno tomó en base a lo que dijo que iba a hacer y que ahora está haciendo, y no forzosamente es lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Venga. El primero y más representativo es la cancelación de las subastas de largo plazo. Primero se hizo una cancelación, o mejor dicho, una suspensión para revisar cuáles eran los elementos, las implicaciones de hacer estos procesos, y después se hizo una cancelación. Hay una orden de la Secretaría de Energía en donde le dice al SENACE, no convoques más estas subastas. Pero no solo no convoques más subastas, sino deja de implementar todos los mecanismos que teníamos pendientes como parte de la implementación de la reforma energética. Wow, entonces, eso sí está... Eso es bien relevante. Eso es un on hold indefinitivo hasta no se sabe qué momento, ¿no? Entonces eso genera mucha incertidumbre en el sector. El elemento de la suspensión de las subastas, como ya platicábamos en la parte anterior, tiene un impacto muy relevante en las tarifas, porque si CFE no tiene una vía para comprar energía más barata, no tiene un mecanismo real para que baje la tarifa. Exactamente. ¿Cómo te doy más barato si sigo comprando caro, no? Exacto. Entonces, ese es el primer cambio, digamos, estructural que hacen sin tocar la ley, pero está ahí suspendida. Después, y aunado con esto, pues si tú ya no puedes comprar productos de las subastas, ¿qué es lo que haces? Le extiendes los contratos viejos y caros a CFE. Y ese es el siguiente cambio. Y ese cambio es muy relevante porque entonces, como consumidores, nos van a seguir transfiriendo esos costos ineficientes y no va a haber manera de que bajen las tarifas. ¿Pero eso no es fortalecer a la CFE? ¿A cuál CFE? ¿A CFE la comercializadora? ¿A CFE el generador? Sí, porque entiendo que ahora CFE ya hay varias, ¿no? Pero en general, si yo le doy a la CFE la oportunidad de que siga siendo el que más produce o más genera, el único que transmite, el que más puede vender, ¿no lo estoy fortaleciendo financieramente o no le estoy dando más fuerza? Y estás debilitando el poder adquisitivo del consumidor. Bueno, pero yo ya estoy cumpliendo con la parte de que voy a fortalecer a la CFE, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, digamos que por ese lado, promesa cumplida, pero tendríamos que evaluar cuáles son las implicaciones de ese fortalecimiento. Exacto. Si tiene un beneficio para el sector de manera estructural, pero también para el país y para sus finanzas. Ok. Y en la parte renovable, o bueno, dame otro punto. El siguiente punto que va ligado a las renovables son cambios en el despacho, pero también cambios en las reglas en que se emiten un nuevo producto que son los certificados de energías limpias y que eso permitía que todos los consumidores tuvieran el incentivo de comprar más energía renovable principalmente. Esto sumado a las reglas, al cambio de las reglas en el despacho, porque se acuerdan que cuando inició justo la pandemia hubo mucho revuelo porque tanto SENACE como CENER emitieron documentos en donde limitaban el acceso de las renovables y las culpaban de todos los problemas en el sistema. Y entonces decían, no, ya no quiero más renovables, me causan muchos problemas, son súper caras, así que fuera. Esos dos puntos tienen un impacto muy, muy relevante en nuestros objetivos de transición energética. Es decir, que seamos cada vez más limpios en cómo generamos nuestra electricidad. Sí, claro. La modificación de los lineamientos de CELS se hizo en octubre del año pasado y está suspendida por varios jueces porque lo que estaba haciendo era básicamente eliminando todos los incentivos para comprar CELS porque estos instrumentos estaban destinados a incentivar la inversión en nuevas plantas. Y lo que hizo CENER con esta modificación fue darle estos instrumentos a plantas viejas. Entonces, ¿qué haces? Pues desincentivas todo el mercado. Pues claro, claro. Y luego, las modificaciones en el despacho, al decirte, pues, ¿sabes qué? Tú como eres renovable, eres malo, eres feo, eres caro, fuera, me metes mucho costo,
Entonces empiezas a limitar la producción de todas las energías renovables, particularmente de la energía solar, y eso empieza a hacer que los productores que tenían contratos, por ejemplo, CFE, caigan en incumplimientos, o los que tenían contratos con privados también caigan en incumplimientos, que no lleguen a los niveles anuales de producción, y además, y yo creo que ese es el efecto más importante, es que estás desincentivando la inversión en nuevas plantas de este tipo de tecnologías que son las más necesarias para el sistema y para cumplir nuestras metas de energías limpias al 24, al 35% de generación. Y Wow. eso es lo que sí hemos hecho. Sí, y cuando manejaste la palabra emisiones, pues ya le diste una repasada al sector, al área de medio ambiente, en donde finalmente vas a seguir contaminando como lo estás haciendo actualmente, ¿no? Hoy salió la noticia de que están cambiando las plantas de carbón por combustóleo, ¿no? Yo no sé qué sea peor, ¿no? Pero bueno, definitivamente sí, eso es lo que está haciendo, entonces está contraviniendo, ¿no? Lo que dijo que no iba a hacer, pero está tomando una decisión importante y está cumpliendo el compromiso que es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Rosanetti, ¿qué ha pasado con el sector hidrocarburos a partir del día 2 del 2018? Claro. Bueno, también se suspendieron las subastas, las rondas petroleras de manera indefinida. Aquí la ley, digamos, no obliga a la CNER. La Constitución lo que dice es que las rondas se tenían que hacer para efectos de que el Estado tuviera más ingresos. Quizás algún auditor pudiera en algún momento evaluar si eso está ocurriendo y si por lo tanto se está haciendo daño o no al país al suspender las subastas. Pero bueno, se suspendieron las subastas. Segundo, se acabó con la regulación asimétrica de Pemex, es decir, esta oportunidad que tenían, esta necesidad que tenían los nuevos competidores de que se contuviera un poco al gigantón, pues ya no existe. Con esta lógica política de vamos a hacer más fuerte a Pemex. Y aquí, primero quiero decir lo siguiente, ¿qué se prometieron? Se prometieron precios de gasolina más baratos. Me gustó mucho el fraseo de Casiopea hace un momento. El gran regalo, el regalo invaluable, de verdad, que esta administración recibió de la anterior, fue la eliminación total de subsidios en gasolina y diésel. Eso es algo que pocos países, muy pocos países han logrado. Ha habido caída de gobiernos por intentar eliminar subsidios, y yo diría que el costo político se pagó, quedó clarísimo que se pagó. Sí. Pero este gobierno recibió ese milagro, esa maravilla. No hay subsidios en los precios de las gasolinas y por lo tanto prometer que no van a subir es complejo. Sin embargo, cayó como anillo al dedo la crisis del COVID y de la industria de los hidrocarburos. Claro. Los precios se fueron al suelo. Y por ende los combustibles también. A pesar de que se cobraron las tasas máximas de IEPS, los combustibles también. Ahorita vamos ya de regreso, digamos, pero hay una transformación de la que quizás dé tiempo de hablar más tarde, de la industria de los hidrocarburos en la era post-COVID. Pero bueno, entonces, ¿se ha cumplido el tema del precio de las gasolinas? Yo te diría lo primero que tienes que considerar es que no hay un solo precio, hay 12,000, tantas como estaciones de servicio. Claro. ¿En dónde están midiendo? Dependiendo cómo midas, bueno, es un poco complicado, pero bueno, en general es un tema de percepción. Ha bajado el tipo de cambio e insisto, a nivel internacional los precios de la gasolina siguen deprimidos. Por lo tanto, quizás sí podríamos decir que los precios de la gasolina no han subido. Pero esto es con resultado de las condiciones externas que han resultado favorables para esta promesa. Okay. Eso se consiguió. ¿Qué otra cosa se promete? Una autosuficiencia, decía yo hace un rato. Bueno, eso quiero pensar que es un tema de plazo. Ayer el presidente lo ratifica, lo vamos a lograr en 2023. ¿Cómo vamos? Vamos con una plataforma de producción de petróleo parece estable sobre los 1.6 millones de barriles al día. Sí, pero ojo, esa estabilidad pues era 1.7 antes de la pandemia.
No, de acuerdísimo. No, bueno, de hecho, en los 2 años respecto de cómo se entregó es una realidad. Pero lo que trato de decir es, el número actual parece estable en 1.6 millones de barriles. ¿Con 1.6 millones de barriles vamos a lograr la autosuficiencia? Respuesta no, imposible. Y daré los datos más adelante. El tercer punto que quiero mencionar, que vamos a hacer más fuerte a Pemex. Y para eso hacemos todo lo posible para evitarle competencia. ¿Qué se ha conseguido? Se ha conseguido que Pemex obtenga las pérdidas más altas de su historia en este año. Y de manera particular en Pemex Transformación Industrial, que es la subsidiaria que maneja las refinerías y que reporta, digamos, la venta del combustible importado. Esa es la subsidiaria que se está haciendo pedazos y que está arrastrando a PEP en su caída. PEP, de alguna manera, lo que se ve, insisto, es que están haciendo un esfuerzo y más o menos están tratando de estabilizarse. No quiere decir que ya se resoluciona el problema, pero más o menos. Pero resulta que la poca utilidad de operación, digamos, que alcanzó PEP o que alcanza PEP a crear con esto que está haciendo, lo pierde por completo el TRI al echar a andar sus refinerías y al dar descuentos salvajes en el combustible que vende con tal de no perder mercado. Participación de Entonces, respuesta, ¿Pemex se está haciendo más fuerte? No, se está haciendo más débil con esta estrategia adoptada por el gobierno. Pues entonces, las políticas que han implementado, que no venían de una política que vamos a hacer, sino de vamos revisando. Yo siento que es como vamos revisando qué hacemos y vamos pues tomando acciones en consecuencia, ¿no? De conforme vayamos viendo. El tema de las subastas, como el de las rondas, yo recuerdo muy bien que la secretaria de Energía dijo, y lo dijo ella cuando y luego lo ha repetido el presidente, lo repitió el presidente, lo recuerdo muy bien, en septiembre de 2019, vamos a detener o hemos detenido las rondas petroleras como las subastas porque no estamos viendo acciones, ¿no? Y no estamos viendo acciones en la parte de exploración y producción, no estamos viendo la construcción de estas plantas. Bueno, bendito Dios, pues las acciones de exploración pues llevan un tiempo, ¿no? El negocio del petróleo es un negocio de largo plazo. Y construir una planta fotovoltaica, pues no es así como que avienta el rompecabezas sobre la tierra, ¿no? Y empieza a lo armar. Pues no, obviamente se necesita, sobre todo cuando hay una gran cantidad de regulación y de problemática social, ¿no? Porque a muchas empresas petroleras de los nuevos operadores les costó meses poder llegar a los campos que habían ganado. Y a muchas empresas en las subastas les tomó meses poder establecer dónde iban a poner esa planta que habían comprometido, ¿no? Esta parte es bien importante, Luis, y creo que vale la pena hacer una mención. Las subastas estaban por ley mandatadas a que se celebraran cada año. Y una vez que las celebrabas, tenías 3 años para iniciar operación. ¿Por qué? Justo por lo que estás mencionando, que se tiene que construir. Pero hay un elemento muy importante. La primera subasta se llama así de emergencia, digo, bueno, no de emergencia, pero es como, ¿no? Y dicen, necesitamos tanta capacidad en tantos lados, ¿quién lo oferta? ¿Quién da más, no? Como desarrollador, necesitas un tiempo para madurar ese proyecto, pero obviamente no te quieres perder esa oportunidad de ofertar en esta gran subasta. Entonces llegaron proyectos, algunos sí con menor desarrollo que otros, pero lo que pasó en 2015, que fue la primera subasta, si lo comparamos con la subasta de 2016, hay una diferencia muy importante, porque los proyectos que no se asignaron en el 2015 tuvieron un año más para madurar, para obtener permisos, para afinar el recurso,
para seguir avanzando en todos esos elementos que permiten tener un proyecto más avanzado y tener más certidumbre sobre cuándo va a entrar en operación. Lo mismo pasó en el 17. Si tú das visibilidad al desarrollo de estos proyectos, de que, primero, para tal fecha se va a celebrar el gran evento en donde puedes ofertar tus proyectos, y segundo, para qué fecha necesitas entrar en operación, y mantienes ese calendario, te estás asegurando que los siguientes proyectos que te oferten tengan mucho más certidumbre. Y eso lo acabamos de ver ahora en el 2020, que entraron los últimos proyectos de subastas, entraron sin retrasos, incluso entraron adelantados, porque la mayoría de los proyectos ofertaron fechas de inicio de operaciones para mitad de año y muchos ya estaban en pruebas desde enero, marzo, etcétera. Entonces, ahí se ve las ventajas, digamos, de la planeación a largo plazo, de la continuidad en los planes y de las señales correctas para incentivar la inversión. Creo que eso es bien importante mencionarlo. Así es. Bueno, pues vamos a otra pausa pequeña y de ahí venimos para cerrar el programa. Gracias, amigos. Esto es Energía Tabasco. En el directorio de la industria energética mexicana fomentamos los vínculos de comunicación entre Pemex, CFE, IMP, CENER y los grandes contratistas con sus principales proveedores de bienes y servicios nacionales y extranjeros. Contamos con más de 40 años de experiencia brindando un servicio profesional a las industrias petrolera, petroquímica, química, eléctrica, metalmecánica, manufactura, de la transformación y energías renovables. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa consentido Energía Tabasco, que por cierto, este es el primer programa del segundo ciclo. Acuérdense que hace 8 días tuvimos nuestro aniversario y bueno, hoy con un programa de lujo con dos grandes voces, grandes conocedoras y expertas del sector energético, como lo son Rosanetti y Casiopea. Bueno, aquí la pregunta es para ambas. Las políticas, y lo voy a poner entrecomillado, políticas actuales que se están llevando a cabo en el sector energético, así como las medidas de desregulación, de bloqueo y posible desaparición de los organismos rectores, gestores y reguladores, porque es rector, gestor y regulador del sector, el fortalecimiento de las dos grandes empresas productivas del Estado a costa de ellas mismas, así como el retraso en el optimismo, digamos, o el retraso en las inversiones, sobre todo la inversión extranjera directa, que bajó de 2019 a 2020 un 65%. Y, por último, las voces que desde el mismo gobierno están diciendo que creo que nos estamos equivocando, pero lo que se está planteando hoy, ¿nos va a llevar a buen puerto? No. No. Okay. 3 puntos. Primero, Baja California está en su segundo año consecutivo de contratar potencia por emergencia para verano porque no le alcanza. Es decir, tiene más consumo de lo que le puede suministrar la CFE y todos los que están instalados. Y fue un año de donde pandemia, el turismo debió de haber bajado. Exacto, pero no es así. El problema es que las Baja Californias ya no aguantan, por eso es que se había buscado interconectarlos al sistema, pero desafortunadamente fue una de las líneas que se suspendieron. La otra es que, como está pasando en Baja California, que es muy evidente porque es un sistema aislado, está pasando en otras zonas. Está pasando en el Bajío, donde ya no hay capacidad, está pasando en el sureste. ¿Se acuerdan que tuvimos las noticias durante 2019 y 2018, que fue uno de los peores años para Yucatán? Ahí lo que tenemos que hacer no solamente es ir a poner más plantas, ¿no? Como se acaba de anunciar una planta de ciclo combinado en la Riviera Maya. No, es que necesitamos también transmisión, porque lo que estamos haciendo es privar a las diferentes regiones del país de acceder a energía muy económica, muy barata y mucho más limpia,
porque hay regiones que están saturadas, pero no pueden sacar esa energía para hacerla llegar a estos lugares. Entonces, todos los nuevos industriales, si es que se quieren llegar a instalar a México con todo lo que está pasando, no van a tener acceso a energía ni en el sureste, ni en el centro del país, ni en las Baja Californias, porque no hay ni capacidad de transmisión ni capacidad de generación. Y como ya hablamos, los proyectos no es que se tiran al piso ahí, se hacen como las carpas, ¿no? Así de la tiras y ya está. No, necesitan un periodo de maduración y necesitamos ya, porque no estamos, desafortunadamente con la pandemia tuvimos, o desafortunadamente o afortunadamente tuvimos ahí un poco de respiro porque no ha subido la capacidad, pero al no estar otorgando nuevos permisos, al no estar otorgando nueva interconexión y a no estar invirtiendo el mismo Estado en la transmisión y en la generación, no vamos a llegar a satisfacer a toda la demanda y vamos a empezar a ver administración de la demanda o apagones, como se les conoce comúnmente, y mayores subsidios para poder aguantar, seguir pagando un poquito menos que veas en tu recibo, pero la cuenta pública asignada para que paguemos menos cada vez va a ser mayor, porque no solamente estamos generando con plantas viejas e ineficientes, sino además vamos a estar quemando más combustible cada vez. Claro. Y eso tiene repercusiones no solo económicas, sino también de salud y de medio ambiente, como estuvimos platicando en todo el programa. Y ya no hablamos entonces del cumplimiento de los compromisos de París, por ejemplo. Eso ya no existe. Eso ya, ya ni siquiera vale la pena mencionarlo. No vamos a llegar, no hay manera, y menos con esta política. Ok. Rosanetti. Mira, en el sector hidrocarburos yo te diría que México enfrenta un doble reto actualmente. Por un lado, esta decisión de nadie más puede participar, si no es como proveedor de Pemex, implica que no podamos aprovechar los recursos que están en el subsuelo, que no podamos construir toda la infraestructura de transporte, de almacenamiento, de expendio que requiere México y que la empresa del Estado no tiene forma, no tiene recursos materiales ni financieros para hacerlo. Pero además enfrentamos el gigantesco reto que no estaba en el mapa, ni siquiera el sexenio anterior, de la era post-COVID. La era post-COVID en donde se especula mucho sobre si efectivamente ya vimos pasar el famoso pico de demanda del petróleo. ¿Qué quiere decir? Que la tendencia de crecimiento en la demanda necesariamente va a ser negativa a partir de la era post-COVID, digamos. ¿Por qué? Porque hay una clara relación entre el daño climático, daños a la salud y el virus. Las decisiones de los países más desarrollados, y voy a incluir ahora sí a los Estados Unidos con la nueva administración, es la de desplazar en todo lo posible el consumo de hidrocarburos. ¿Y por dónde va a empezar el mundo? Por la parte más sencilla, el automóvil eléctrico. Claro. Dato. El 40% de todo el consumo de petróleo en el mundo es para combustible en automóviles, pues. En medios de transporte. Exactamente, 40%. Por lo tanto, si ese 40% no crece ya y al contrario empieza a decrecer, claramente el reto que se tiene al querer impulsar una política de consumo de gasolina es mucho mayor, los precios necesariamente tendrán que ir para abajo y nuestras refinerías que ya pierden muchísimo dinero, como lo mencioné hace un rato, pues no tienen para dónde más que para seguir creciendo. Y esto implica, sumado con lo que explicó Casiopea, que nuestro país va a enfrentar primero, energía escasa, energía de mala calidad y energía cara. No hay de crecer, de generar nuevos empleos, de traer tecnología, de promover la innovación en un país si no tienes energía barata, y si no tienes reglas del juego claras y transparentes para que la gente quiera venir a traer y desarrollar empleos. México
históricamente, diríamos, ha tenido un reto tremendo en la generación de empleos. Con la era post-COVID, esto se agrava. Estamos en el umbral de la peor crisis que hayamos visto. Te lo dice alguien de 57 años que ha visto varias. Porque esto es una transformación global. Claro. El reto es gigante. Aquí no hay nada personal, no es un tema de descalificación ni oposición al presidente. Es, por lo menos de mi parte, un grito desesperado. Señor presidente, por favor, escuche a sus expertos, escuche a la gente que entiende el contexto global de la energía, porque México requiere desesperadamente ajustes en la política energética. Y eso es lo que yo podría decir. Y pues ya llega la administración nueva en Estados Unidos, que quizá sí diga, oye, hay que hacer algo, ¿no? Porque, sin duda, porque están los compromisos del TEMEC, ¿no? Primero que nada, entonces, segundo punto es, ¿cómo es posible que mis niños, o sea, los empresarios norteamericanos, estén sufriendo en México por malos tratos en las inversiones y todo esto, ¿no? Y el tercer punto, pues es voltear a ver hacia lo limpio, ¿no? Que se supone que esa es la política que más va a impulsar la administración Biden. Y al regresar al Acuerdo de París, que fue lo primero que dijo que iba a hacer, y en su rol de que siempre ha sido el policía del mundo, ¿no? Sí, claro. Ahí va a poder adoptar ese rol de verificar que además su vecino más cercano esté cumpliendo o no. Y cuando no esté cumpliendo, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es una parte bien importante. Y yo sumaría, Neti, ya que tomé la palabra, al pedido que haces, ¿no? A esa petición de que no solamente escuche a sus expertos, sino vea lo que está pasando. Estas inundaciones en Tabasco y todos los eventos extremos climáticos que hemos tenido a través del año no son gratis. Tienen una razón de ser y las políticas energéticas que estamos adoptando no están ayudando, al contrario, las están haciendo más graves. Entonces tenemos muchas evidencias muy tangibles como para empezar a recalcular cuáles son las decisiones que estamos tomando. Perfectamente. Bueno, pues siendo así, no nos queda más que despedir a nuestras invitadas. Muchísimas gracias por su participación. Y amigos, el programa fue Avances o Retrocesos. Usted decida qué ha pasado en el sector energético después de escuchar a estas grandes voces. Casiopea Ramírez Melgar, muchísimas gracias. Rosanetti Barrios, muchísimas gracias por tu participación y nos vemos pronto. Amigos, no se vayan, vamos a una rapidísima pausa y regreso para despedir el programa. Gracias. En directoriopemex.com encontrarás todos los proveedores, compradores y operadores en un mismo sitio. Buscamos satisfacer las necesidades del cliente dando apoyo continuo y especializado a través de estrategias efectivas e integrales de publicidad, hasta la obtención de sus objetivos de promoción, difusión y posicionamiento en el mercado de la industria nacional, y con ello colaborar en el desarrollo y crecimiento comercial de nuestros clientes. Bien, amigos, pues es así como llegamos al final de la transmisión de un programa más. Queremos agradecer sus comentarios, sus opiniones. Esta vez fueron bastantes, como es obvio, por el tema. Y bueno, pues ahí está. Usted decida, ¿ha habido avances o ha habido retrocesos? ¿Y qué es lo que sucederá para el futuro? Finalmente, quiero agradecer en nombre de Energía Tabasco y de la Fundación Canacintra todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de estas semanas ante la consecuencia de las inundaciones. No obstante, lamentablemente aún requerimos de su invaluable apoyo, por lo que nuevamente ponemos a sus órdenes los datos de la Fundación Canacintra en Tabasco, por si quieren seguir haciendo donativos metálicos,
Y bueno, finalmente aquí en su programa Energía Tabasco también hemos hecho recepción y acopio para entrega inmediata de todo tipo de bienes que han sido donados aquí para nuestros paisanos en toda la región de Chiapas y de Tabasco, que aún lamentablemente siguen bajo el agua, un poco de lluvia que sigue cayendo y seguirá cayendo. Agradecemos de verdad su invaluable apoyo y en nombre de Energía Tabasco les deseamos muy buenas noches, que la pasen muy bien. Hasta pronto. Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era.